coordinadora, profesora de inglés, especialista en inclusión, formadora, bueno, no sé, tantas y tantas cosas. La verdad es que es un elemento súper valioso que la tenemos ahí y que le damos la palabra. Adelante, Clara. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ante todo, daros las gracias por asistir a nuestra jornada de puertas abiertas, virtual, online, este año un poco diferente. Y bueno, pues yo soy una profe de infantil del cole y bueno, pues me voy a centrar en la etapa de educación infantil. Vale, pensaba que era para mí. Bueno, pues vamos a hablar de los pilares de la acción docente, de la etapa de educación infantil. Espero no extenderme mucho, pero bueno, como ha dicho Rafa, pues es lo que ocurre cuando hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Y bueno, pues es cierto que también esta parte, nosotros cuando lo hacemos presencial, hacemos una explicación, pero luego vemos la parte práctica, pasamos por las aulas, las familias ven a los nenes dentro de las aulas haciendo actividades, hablan también con las tutoras explican algunas cositas que están llevando a cabo. Por tanto, bueno, pues todo eso hoy lo tengo que explicar yo y veremos algunas fotos, algunos vídeos de actividades que realizamos en el cole, pues para que sí que vosotros lo entendáis mejor y sea más visual. Antes de explicar estos pilares, bueno, vamos a hablar un poco pues lo del ABN, trabajo por proyectos, que ya ha comentado algunas cositas Guillermo, metodologías activas, cómo las llevamos a cabo en infantil, talleres con familias, que imagino que eso os interesará bastante, algunos talleres que también realizamos en infantil desde ya hace unos años, el de conciencia fonológica, inteligencia emocional. Como estaba diciendo Rafa, somos un centro plurilingüe que desde bien pequeñitos, desde 3 añitos, ya introducimos el inglés en las aulas. Tenemos también un proyecto de padrinos y ahojados y bueno, pues que somos solidarios, como estábamos comentando al principio, como estaba comentando también un poco Rafa en cuanto a las hijas de la caridad. Antes de adentrarme en estos pilares, decir que los estamos construyendo poco a poco, año tras año, nos vamos formando con esfuerzo, vocación, mucho entusiasmo. Y bueno, pues por ejemplo, el ADN es el segundo año que lo estamos llevando a cabo, por tanto es algo nuevo también para nosotros que estamos pues poco a poco consolidando y surgió un poco por la necesidad de cómo los niños están aprendiendo las matemáticas. No sé si habéis escuchado del ABN. Y el ABN, bueno, pues surge por esa necesidad, porque sí, los niños aprenden matemáticas, pero claro, queda algo un poco suelto sobre el cálculo mental, resolución de problemas. Bueno, a mí me pasa, no sé si os pasará, pero claro, aprendemos matemáticas, pero ese cálculo mental como que queda ahí un poco. Y entonces decidimos lanzarnos a la piscina, formarnos, preguntar también en otros coles y nos dijeron que iba muy bien, los resultados eran muy positivos y bueno, pues estamos ahí. Todos los trimestres, como es algo nuevo, pues todos los trimestres tenemos una coordinación con nuestra formadora, un seguimiento para ver pues cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien y la verdad que las respuestas son muy buenas. Bueno, ¿y qué es eso del ABN? Os estaréis preguntando. Bueno, pues el ABN, como podéis ver, es el aprendizaje basado en el número, aprendizaje abierto basado en el número. Os voy a explicar un poquito de qué trata y luego pues cómo lo trabajamos en el aula. Es un aprendizaje abierto porque resulta que los niños pueden llegar a una misma solución pero de diferentes maneras. Entonces, cada niño aprende conceptos matemáticos de diferentes formas. Siempre intentamos trabajar este aprendizaje de manera muy manipulativa a través del juego, como se puede observar con materiales muy manipulables y cercanos a los alumnos, desde pompones, tapones, juguetes, coches, todo manipulativo para que ellos lo puedan tocar y puedan aprender. Cuando decimos que es el número 5, que lo toquen, que cuenten, que sepan que hay 5 porque lo han vivido. Entonces, es un aprendizaje que es bastante significativo, quiere decir que tiene significado para ellos, que cuando resuelven problemas saben lo que están resolviendo y entienden ese proceso. De hecho, trabajamos mucho con el juego, por ejemplo, pues ahí hay una carrera de coches que juegan entre ellos, hacemos actividades grupales para que ellos puedan ver esos procesos de uno adelante, otro atrás, más, menos, y entonces cobra significado.
Luego también hacemos actividades grupales, jugamos mucho en la alfombra porque al final todos a través del juego. Jugamos mucho en la alfombra e incluso adaptamos a cada niño lo que necesita porque, por ejemplo, en 5 añitos llegan a aprender la tabla del 100, que son los números del 1 al 100, pero cada uno se le adapta a sus necesidades. Si estamos jugando todos en la alfombra y hay un niño que conoce hasta el 10 y hay otro niño que conoce hasta el 20, a cada niño se le da el número que él conoce, nunca presionándolos a más. Por tanto, es un aprendizaje muy adaptado y porque, claro, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, todos aprendemos unos de otros y esto también nosotros lo tenemos muy claro en el cole, una escuela inclusiva, intentando siempre que los refuerzos sean dentro del aula, con sus iguales, con los nenes, aprendiendo todos, de esa diversidad y cuando necesitan pues algún especialista que esté ese apoyo y esté dentro del aula con sus compañeros. Como podéis ver, pues trabajamos todo esto dentro del ABN, el cálculo mental, descomposición de números y esto pues lo trabajan jugando a través del juego manipulativo, desde 3 añitos hasta 5 añitos. De hecho, me acuerdo que antes de que pasara toda esta situación en 5 añitos, un día fui a la clase de mi compañera Carol y me dice, mira, siéntate que los tengo distribuidos, están jugando por rincones, estamos en ABN con diferentes juegos, siéntate que vamos a corregir esto y a ver cómo lo están haciendo. Y le digo, uy, Carol, pero si estos son restas. Y me dice, sí, las hemos introducido y la verdad que lo han pillado y está haciendo muy bien. Y le digo, pero si son restas de 85 menos 64, ¿cómo van a saber hacer esto? Y me dice que sí, que tienen el apoyo visual y entonces con el apoyo visual yo les explico desde números pequeñitos y ellos mismos se van retando para ver cómo consiguen más números. Y le digo, bueno, pues espera que hago yo la resta y ahora lo corrijo, porque lo aprenden de una manera muy rápida y muy fácil para ellos. Entonces esto pues es el ABN. El año que viene empezamos ya en la etapa de primaria, ya será el tercer año y bueno, pues así hasta todos los cursos de primaria y poco a poco se irá consolidando en todo el cole. Esto es el ABN, por lo que respecta al ABN. Por lo que respecta a los proyectos, que ya ha comentado alguna cosita Guillermo, los intentamos siempre contextualizar a sus gustos, a sus motivaciones, incluso a sus necesidades. Por ejemplo, en 3 añitos, el primer trimestre están aprendiendo cosas del cuerpo, a conocerse a sí mismo. Tan importante como estaba diciendo Guillermo, que primero tendrán que conocerse a sí mismo para luego poder ir aprendiendo y investigando sobre más cosas. Y así en todos los cursos, pues como antes ha dicho el ejemplo de los dinosaurios. Los dinosaurios es una temática que yo no sé por qué, pero les chifla. De hecho, van a la playa con las familias, hacen una excavación, reconstruyen como si fuera el esqueleto de un dinosaurio. Son verdaderos paleontólogos, exploradores y la verdad que realmente así es como aprenden, porque tienen una motivación por su aprendizaje y saben y le dan significado a ese aprendizaje. Por ejemplo, en 5 añitos también, aprovechando que tenemos el castillo de Cullera, tenemos el proyecto de los castillos y aprenden el por qué están los castillos, qué funciones tienen, saeteras, almenas, le dan significado a ese vocabulario nuevo porque van a visitarlo, lo ven y como estaba comentando antes, Guillermo, al final hacen una exposición, siempre tenemos una tarea final, un producto final al que tienen que llegar y entonces suele ser bastante motivante para ellos porque, claro, tienen que realizar todo ese proceso para llegar a ese producto final. Y entonces en 5 añitos, por ejemplo, era la exposición del castillo que habían creado en clase, porque en clase, mientras van aprendiendo cosas de los castillos, van creando murales, actividades, igual que los dinosaurios, que también hacen una exposición y al finalizar exponen a sus familias todo lo que han aprendido. Entonces es brutal ver cómo un niño de 5 años te está explicando todo lo que ha aprendido y te está definiendo una muralla, un puente levadizo. La verdad que cobra mucho significado para ellos. Y en los dinosaurios también, el primer año realizamos una exposición con códigos QR que los alumnos de 4 años, que son sus futuros padrinos,
les ayudaron a crear esos vídeos en los que los niños explicaban pues todo lo que habían aprendido de los dinosaurios. Entonces, pues son proyectos que tienen mucho interés para ellos. También, y aprovecho, espera, Guillermo, aprovecho para explicar lo de los padrinos y ahijados. Es un proyecto que llevamos al cole desde hace muchos años. Es como un apadrinamiento lector en que los niños de quinto de primaria son los padrinos de los niños de 5 años. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de las constelaciones, como en quinto de primaria también están aprendiendo cosas del espacio, juntos se enseñan todo lo que están aprendiendo. Los alumnos de quinto de primaria bajan con las tablets, les enseñan el sistema solar, los peques también les enseñan a ellos el labbook que crean, hacen visitas a la biblioteca y entonces durante todo el año se están llevando a cabo actividades para ese apadrinamiento lector, les enseñan, hacemos actividades de cuentos, creación de cuentos y la verdad que a ellos les encanta. Van a sus clases, ellos intercambian clases y se lo pasan muy bien con sus compañeros. En cuanto a metodología, aquí también me voy a extender un poquito. Bueno, estas 3 primeras partes son en las que me voy a extender un poquito más porque para vosotros igual puede ser un poco raro esto de ADN, proyectos, metodologías activas y participativas. ¿Esto qué es? Bueno, pues como podéis ver en el vídeo, realizamos una actividad de cooperativo en grupo con sus compañeros, en la cual los nenes iban rodando por las mesas, estábamos en el proyecto de las fallas y entonces sonaba una música, el paso doble y mi compañera Nuria cuando lo paraba tenían que pararse delante de un folio y entonces cada nene iba creando la falla dentro de ese folio. Entonces, entre todos creaban una falla. Claro, estamos aprendiendo a crear vínculos, a una cohesión de grupo, a respetar las ideas de sus compañeros y las creaciones de sus compañeros también, muy importante. Y, bueno, pues desde infantil pues ya se pueden ir trabajando estas cositas, poquito a poquito, para que ellos lo vayan asimilando. Luego veréis por ahí algunas palabras un poco raras de rutinas de pensamiento, destrezas de pensamiento, pensamiento visible, todo eso ¿qué es? Bueno, pues son como técnicas que llevamos a cabo con los peques a través de actividades en las cuales reforzamos y fomentamos mucho que razonen, que expliquen, que reflexionen sobre lo que están aprendiendo. Por ejemplo, una técnica que utilizamos mucho desde 3 añitos, un compara y contrasta tan fácil como comparar y contrastar 2 objetos. Por ejemplo, pues una verdura y una fruta o 2 dinosaurios, un carnívoro, uno herbívoro. Y entonces ellos tienen que decir, pues, qué tienen en común y qué tienen de diferente. Todo esto de manera oral, en trabajo en equipo, en grupo. Y entonces, pues, hacen su pensamiento visible. Hacen reflexiones con sus compañeros y esto pues ayuda también a respetar las opiniones de sus compañeros y ver incluso diferentes puntos de vista que tienen los nenes, porque cada uno puede pensar de una manera y todos pueden tener razón. Esto sería un poco lo de las rutinas y destrezas. Luego, bueno, pues estamos en infantil, ¿cómo no? El aprendizaje basado en el juego, siempre, como ya he dicho, en matemáticas, en ABN, siempre estamos introduciendo contenidos nuevos a través del juego, que es lo que a ellos más les gusta y lo más cercano a ellos. El trabajo por rincones. Bueno, pues todo esto sería lo que engloba las metodologías activas y participativas. Luego tendríamos los talleres con familias, que imagino que este ya os gustará más. Bueno, pues ¿esto qué es de talleres con familias? Nada, que desde bien pequeñitos, desde 3, 4, 5 años, estamos realizando talleres con las familias, donde las familias entran en clase, ven lo que están aprendiendo los alumnos en clase. Perdón si oís mucho las campanas, pero es que se oyen ahora mogollón. No sé si se escucharán, pero yo... Está bien. Se te oye más a ti, Clara. Yo les escucho un montón. Bueno, pues talleres con las familias en las que las familias entran dentro de clase, ven el aprendizaje de sus niños, las actividades, desde talleres de cocina, de creación de dibujos, de jugar, por ejemplo, siempre adaptándolo a su ritmo, ¿no? Por ejemplo, en 3 añitos, pues hacemos talleres de cómo jugar a un puzzle,
cómo jugar a un memory o cómo crear un collage, un dibujo. Tan fácil que vosotros podáis estar con ellos, podáis estar en ese momento disfrutando de ellos, ver cómo aprenden y también pues cuál es la realidad del aula, que muchas veces no la conocemos y es muy importante conocerla para saber cómo están aprendiendo nuestros nenes. Por ejemplo, también realizamos talleres de ABN, porque como todo esto es nuevo, tanto para las familias como para nosotros, pues realizamos talleres de ABN para que las familias puedan entrar en clase, ver cómo lo trabajamos, cómo ellos lo están trabajando, y eso es muy interesante también para vosotros y para nosotros. O incluso un taller que cuando estábamos trabajando las plantas, una familia nos comentó que ellos, es su oficio, y entonces pues querían venir al cole a explicar a los peques pues su oficio, cómo crecen las plantas, qué necesitan para crecer, y por tanto pues estamos abiertos a todo ese tipo de actividades, que si vosotros queréis venir, explicarles alguna cosita o incluso algún taller de cuentos con abuelitos hemos hecho este año, y claro, pues todo eso que a vosotros os puede llenar, y lo realizamos a lo largo del curso. Es cierto que el primer trimestre, en 3 añitos, no solemos realizar muchos, claro, por las características de los nenes, que tienen mucho apego a los papis y a las mamis, y muchas veces cuando entráis en clase para ellos es como, uff, ¿pero qué pasa aquí? O sea, ¿por qué entras? Este es mi entorno con la seño, ¿qué pasa aquí? Entonces se sienten extraños y a veces les cuesta un poquito entender esa diferencia o que vienen para ayudarnos. Entonces, el primer trimestre, dependiendo de cada clase, hacemos o nos esperamos para más adelante. Todo eso dependiendo de las necesidades del grupo y de los niños, por supuesto. En cuanto a la conciencia fonológica, este es un taller que llevamos haciendo desde ahora 3 o 4 años. Empezó nuestra psicopedagoga Gemma a hablarnos de que teníamos que hacer un taller porque es la base del aprendizaje, de la lectura, y entonces pues nos volvimos a lanzar. Ahora como fue yo antes. Nos volvimos a lanzar a la piscina y la verdad que súper bien. Nos encantó porque hacemos actividades, juegos, en la que los niños, sin darse cuenta, están aprendiendo habilidades prelingüísticas, las cuales les van a ayudar luego en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Desde actividades tan fáciles en 4 añitos como si están aprendiendo las vocales, pues este dibujo, ¿por qué letra empieza? Y entonces empezar a identificar, a diferenciar sonidos que están aprendiendo con sus tutoras. En el día a día, pues hay unos talleres en los cuales los reforzamos y en los cuales se lo pasan muy bien, están jugando, siempre están dirigidos a todo el grupo clase. Entonces, sí, incluso este año hemos tenido la ayuda de nuestra especialista de audición y lenguaje, y incluso si hay algún nene que tiene alguna dificultad en algún sonido, en algún fonema, que no pronuncia bien, en las actividades que hacemos con todos los niños reforzamos esa necesidad. Y bueno, pues como veis, desde la conciencia de los sonidos hasta luego, poco a poco, las palabras y el texto. Por tanto, es la base para el aprendizaje de la lectura. Luego, también, como había comentado antes Guillermo, tenemos el taller de inteligencia emocional, que ya os ha explicado él, lo de la inteligencia emocional, cómo funciona, pero ¿de qué trata este taller? Este taller lo gestiona Gemma, nuestra psicopedagoga, con acompañamiento de la tutora. Están las dos en el aula realizando el taller y son talleres muy dinámicos en la que los niños aprenden a resolver conflictos, a reconocer emociones, a gestionar ese manejo de las emociones, de que cuando estamos enfadados la solución no es una pataleta, gritar, pegar, sino cómo ese enfado lo podemos resolver y cómo lo podemos exteriorizar. Ya que en edades tan pequeñas, pues la verdad que muchas veces les cuesta, a veces nos cuesta a nosotros, pues entonces cómo ellos pueden ir aprendiendo a expresar esos sentimientos y a resolver conflictos. De hecho, muchas veces se resuelven conflictos que han habido en el aula, que han habido ese día en el patio, de es que este me ha pegado y entonces o me ha dicho, ¿y cómo te has sentido? ¿Y cómo crees que lo podríamos solucionar? Y entre ellos se solucionan conflictos reales del día a día.
Con Gemma aprovecho para deciros que tendréis una reunión, la conoceréis, creo que es en julio, porque en julio, una vez ya habéis matriculado, ya habéis elegido el cole y habéis matriculado los peques, en julio se realiza una reunión con las 2 tutoras de 3 añitos y con Gemma. Entonces, os dan unas pautas para poder seguir durante el verano, para esa preparación de inicio de curso en septiembre, pues para en verano tener unas pautas a seguir. Y la verdad que Gemma, pues en este aspecto es genial, os dirá, os calmará, os tranquilizará de cómo podemos ir llevando esa preparación de curso de la mejor manera posible. Y también conoceréis a las 2 tutoras de 3 añitos que el año que viene son Carol y Nuria. Bueno, pues, este taller de inteligencia emocional creo que ya lo había dicho Guillermo, que se lleva ya a cabo en toda primaria. Es a 15 días y eso, que se lo pasan muy bien y estamos muy contentos. Bueno, en cuanto al plan plurilingüe, como habíamos comentado, desde 3 añitos ya empezamos con el inglés. Bueno, pues el inglés, yo soy la profe de inglés de 3 y 4 añitos y para mí el objetivo sobre todo es que expresen y comprendan el lenguaje oral en inglés. Para mí es fundamental que desde bien pequeñitos, ya sea con un hello, how are you, pues ellos puedan ir expresando y no tengan miedo, no tengan vergüenza, no tengan miedo, no se frustren, porque la mejor manera de aprender es así, o sea, sin la frustración. Entonces, pues intentamos pues bailar, jugar, cantar y que ellos se expresen en inglés dentro de sus necesidades y dentro de lo que ellos puedan y sepan. No utilizamos libros en 3 y en 4 añitos porque todo es jugando, pues desde levántate, siéntate, ves y toca, órdenes muy sencillas en inglés, muy directas, para que ellos pues vayan adquiriendo esa comprensión oral y que ellos incluso sean los que realizan las actividades, desde un niño que le dé órdenes al resto de la clase y siempre pues intentando que sea en inglés. Un segundo. Intento siempre realizar los proyectos, las unidades, las temáticas en coordinación con mis compañeras. Es decir, si están trabajando el cuerpo, pues trabajar el cuerpo en inglés, así fomentando ese vocabulario en las diversas lenguas. Si están trabajando los dinosaurios, pues los dinosaurios en inglés. Muy complicado, pero bueno, se puede aprender también los dinosaurios en inglés. Entonces, siempre ir en coordinación con ellas para ir aprendiendo los conceptos en las diferentes lenguas. En cuanto a la psico, bueno, pues obviamente trabajamos la psicomotricidad en infantil, estamos realizando juegos con los peques, se divierten, les encanta y de esa manera pues trabajamos tanto la psicomotricidad fina como la psicomotricidad gruesa. Baja un especialista a hacer sesiones con ellos. La psicomotricidad fina se trabaja diariamente con ellos, siempre. Pero siempre reservamos pues una vez a la semana esa sesión de psico en la que pues pueden trabajar diferentes actividades, jugar y a ellos les encanta. Y de esa manera también fomentamos el desarrollo físico y psicológico. Por lo que respecta a otros programas, me gustaría pues, tener en cuenta, como os había dicho, la solidaridad, pues que somos un cole solidario con diferentes campañas a lo largo del curso. Creo que antes también lo había comentado Guillermo, la infancia misionera, pues ayudar a los más necesitados, desde bien pequeñitos que los nenes sean conscientes de que nosotros podemos ser solidarios y podemos ayudar a otras personas. También tenemos sesiones de música, una vez a la semana baja el especialista de música a infantil y realiza una sesión, pues instrumentos musicales, el sonido, canciones y se lo pasan muy bien aprendiendo música. Y bueno, pues por último, nada, comentar que somos un cole que apostamos por hábitos saludables y por ello el viernes se lo dedicamos al viernes de la fruta. Todos los alumnos, desde infantil, primaria, traen para almorzar frutita con su tupper, como ellos quieran y la verdad que muy bien porque apostamos por eso, por cuidar nuestro cuerpo y cuidar el medio ambiente. Reciclamos, reutilizamos. Este año ha sido el primer año que hemos pedido a las familias que la botellita de agua
sea reutilizable para así pues no estar contaminando tanto plástico. Y en clase pues siempre tenemos las 3 papeleras y ellos mismos nos piden que señor, ¿dónde va esto? Para aprender a reciclar. Bueno, y todo esto es mi parte, espero que os haya ayudado y si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosita, luego si queréis lo podemos comentar. Rafa, está silenciado, Rafa, si quieres intervenir. Muy bien, Clara, decía, desde luego arroja